Pero tomemos contacto de inmediato con el doctor. Bueno, y el pico lo vamos a alcanzar, se nos ha dicho, el día 21 aproximadamente de este mes, dentro de 12 días. Doctor Suárez Oño, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, tenemos una situación, por supuesto que no es solamente en el Perú, es una situación de emergencia a nivel mundial. En China aparentemente están superando ya precisamente los momentos más críticos, porque ahí empezó y está pasando. El doctor Huerta nos ha dicho que de pronto vamos a alcanzar nuestro pico, nosotros estadísticamente hablando, el día 21, dentro de 12 días. ¿Qué evaluación hace usted? ¿Qué aporte nos puede dar respecto a las medidas que se están tomando desde el gobierno para salvaguardar la salud de los peruanos? Bueno, en principio no hay ninguna duda de que el distanciamiento social es lo único que funciona para poder detener la transmisión. Siendo un virus que se transmite persona a persona y se requiere una persona que tenga el virus para contagiar a la otra, lo que se está realizando es en realidad la única medida y por eso que todos los países la han adoptado inmediatamente. Tenemos que entender que es como si estuviéramos en guerra y hay un bombardeo, por decir así, en las calles. Yo creo que ninguno tendría duda de quedarse en su casa ante el temor y sí, todos correríamos a los refugios antiaéreos, ¿no? Pero como el enemigo es invisible, a veces no nos permite percibir el riesgo real de lo que está ocurriendo. Pero el distanciamiento social en realidad es una combinación de tres medidas. El distanciamiento propiamente dicho, que es lo que le estamos llamando también el confinamiento, el quedarnos en casa, que significa no salir, y si tenemos que salir por alguna razón para hacer compras o ir a la farmacia, no detenernos a conversar con nadie, no formar grupos, mantener la distancia, salir el mínimo tiempo, o sea, salir lo suficiente para hacer lo que tengo que hacer es regresar rápidamente a casa. Inclusive el distanciamiento tiene que mantenerse dentro de la casa, porque yo no sé si estoy de repente incubando la enfermedad, me he expuesto afuera y en algún momento la puedo transmitir a un adulto mayor o a una persona con comorbilidad que tiene alto riesgo. Pero les decía que es una combinación en realidad de tres medidas. La otra es la cuarentena, que hay que entenderla. La cuarentena es un periodo de observación, que significa que estamos observando a personas que posiblemente se han expuesto y puedan estar incubando la enfermedad y en algún momento pueden desarrollar los síntomas. Tenemos que ser responsables y saber que si hemos estado en la calle en algún momento hemos podido estar expuestos al virus. Y la tercera medida es el aislamiento. Se aísla al enfermo. O sea, si alguna persona en casa empieza a tener síntomas, hay que tomar medidas inmediatas de aislamiento para que evite contacto con otras personas. Y este aislamiento, si hay condiciones en la casa y el enfermo es leve, puede hacerse domiciliariamente. Pero si hay signos de alarma, dificultad para respirar, sensación de ahogo, este aislamiento tiene que ser en condiciones de hospitalización y tiene que llevarse a la persona urgente a un hospital, a un servicio de salud. Esta combinación de medidas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es realmente lo que nos va a ayudar a controlar este problema. Hola. Doctor Suárez Oño, hemos constatado que ha aumentado considerablemente el número de los casos de personas infectadas. ¿A qué se debe esto? ¿Hay más o es que estamos despistando más y mejor? Bueno, en realidad no tengo la información precisa para responder su pregunta. Lo que orienta las decisiones es lo que llamamos la vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica no basta con que se tome mayor cantidad de muestras que nos van a permitir encontrar más casos, sino esta tiene que ser muy ordenada. ¿A qué me refiero? La curva epidémica es lo que nos guía para tomar decisiones. Y en realidad una pandemia es una suma de curvas epidémicas de cada región. Me explico. Si vemos solamente todos los casos, nos perdemos la oportunidad de saber qué está pasando en Lima, qué está pasando en Arequipa, qué está pasando en Loreto. Tenemos que tener la curva de cada región para poder interpretar adecuadamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, de repente en alguna zona de Lima ya está decayendo la epidemia, pero en Loreto o en el norte está incrementándose. Si vemos una sola curva, podemos llegar a conclusiones confusas. La vigilancia epidemiológica es lo que nos va a permitir orientar las medidas de control e interpretar adecuadamente lo que está sucediendo. Otra cosa es que la curva tiene que hacerse con los casos sintomáticos
y con un mismo criterio de diagnóstico para poder entenderlo y de esta manera ayude a tomar las medidas de prevención y control. Es posible que el incremento, o sea, como digo, puede ser porque se ha buscado más, puede ser porque estamos haciendo las pruebas rápidas de una mayor cantidad de población, pero el ordenar en curvas epidémicas en cada región nos va a permitir entender mejor lo que está sucediendo. Doctor Suárez Oño, ahora revisando cómo se comporta esta enfermedad, sigue teniendo un mismo patrón en el sentido de qué población es la más expuesta, a la que golpea más, ¿no? Población adulta mayor, 80 años, 50% de los afectados pierde la vida, por ejemplo, es uno de los indicadores. Personas entre 50 y 70 con enfermedades preexistentes también se complican. Pero lo que sí hay, lo que sí se diferencia esta pandemia es en el porcentaje, en el grado de mortalidad, la tasa de mortalidad. En algunos países, como en Alemania, es 0,5, en otros países llega a 4, 5, 7%. En Chile, aquí en la región, es 0,5 también. En nuestro país, la última vez que se nos dio alguna cifra estaba sobre el 4%. En Costa Rica también es bajo, pero en Ecuador es alto. ¿Por qué esa diferencia, doctor? Bueno, justamente lo que usted decía de que hay grupos que son más vulnerables para hacer formas graves, como los adultos mayores, los ancianos, los que tienen algunas comorbilidades. Es posible que en las zonas como Alemania, como Italia, el porcentaje de la población adulto mayor es también más grande en la población general. Sí, pero por eso es la diferencia. Italia tiene un grado de mortalidad elevado y Alemania 0,5. No, acá en Lima, claro, o sea, es uno de los factores, el hacer formas graves. El otro factor es la oportunidad de recibir atención médica. Es una combinación de factores que tenemos que estudiarla bien acá en el Perú. Igualmente lo que decíamos antes, ¿no? La letalidad hay que observarla también en cada región del país para poder encontrar si hay algunas zonas donde la letalidad es la fracción de fallecidos dentro de los enfermos, si esa proporción es mayor en alguna zona del país para poder ver qué cosa está pasando. Es un problema de acceso a los servicios de salud, es un problema de brotes que pueden ocurrir en poblaciones cerradas, y aquí aprovecho para decir, poblaciones cerradas, asilos de ancianos, casas de reposo, conventos donde muchas veces hay personas mayores, todas esas poblaciones tienen que estar muy vigiladas y ser atendidas rápidamente. Hay varias características que podrían incrementar el riesgo de muerte. Básicamente es la proporción de personas adultos mayores y el otro es la oportunidad de recibir un tratamiento a tiempo. Muy bien. Doctor, sí, espérenos un momentito, por favor, Fernando, hacemos una brevísima pausa, regresamos con más preguntas para el doctor. Las 8:18 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias entrevistando al doctor Luis Suárez Oño, profesor de epidemiología de la UPC. Doctor Suárez Oño, se nos han dado ayer datos sobre el número de pruebas, tanto las celulares como las serológicas, que se vienen practicando en nuestro país. ¿Puede explicar a nuestra audiencia, por favor, cuál es la función de un tipo de prueba y de la otra? Bueno, las pruebas moleculares se basan en la detección del mismo virus, o sea, van a detectar al virus que está presente en las secreciones de la persona, por eso se toma una muestra que se llama hisopado nasofaringio y se realiza una prueba que se llama el PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar que el virus está presente, ¿no? Y esas pruebas son positivas en los primeros días de la infección. Es decir, nos ayudan al diagnóstico de casos que recientemente han enfermado. Mientras que las pruebas rápidas son pruebas que buscan los anticuerpos que el organismo ha producido en defensa, digamos, de la agresión del virus. Ahora, estos anticuerpos se van a formar algunos días después de la infección. Cuando yo hago una prueba rápida en una persona que no tiene síntomas, lo que me está diciendo es que esa persona ha estado expuesta y probablemente está haciendo una forma asintomática de la enfermedad. Si la prueba se la hago a un enfermo, probablemente va a salir negativa si el enfermo está en los primeros 5 o 7 días de la enfermedad, y va a salir positiva
si está en la segunda semana de evolución de la enfermedad o ya tuvo la enfermedad hace unos días. Cada una de ellas tiene su importancia y tiene su aplicación correcta. Las pruebas rápidas ayudan a hacer el diagnóstico de un paciente agudo que recién está presentando la enfermedad, y las pruebas rápidas que buscan anticuerpos son las utilizadas en investigación epidemiológica, también en la vigilancia epidemiológica, para poder evaluar el riesgo de una zona del país de ser afectada, ¿no? La utilización correcta de las dos brinda mucha información para poder tomar decisiones de salud pública y de atención a los pacientes. ¿Cuáles decisiones, en el caso de las pruebas serológicas, que lo que detectan es que se han generado anticuerpos porque se ha tenido el virus? Algunos de los miembros del comando creado para luchar contra el COVID, que entrevistaremos, por cierto, después, dicen que eso permite medir la cantidad de infectados por kilómetro cuadrado para tomar políticas en base a esos datos. ¿Qué se puede decidir si uno establece en algunos barrios hay muchos más casos que en otros? Sí, o sea, como les decía hace un rato, la vigilancia epidemiológica es lo que debe orientar las medidas de prevención y control. La vigilancia tiene que adelantarse a la epidemia para poder ayudar a tomar decisiones. Si estuviéramos haciendo las pruebas, bueno, de hecho ya se están haciendo, se está mejorando el apoyo a las regiones, podemos saber en qué regiones ya está circulando el virus, en qué regiones aún no ha circulado el virus, en qué región ha circulado ampliamente el virus y ya se está generando lo que se llama inmunidad de rebaño, que es decir, que gran parte de la población ha sido afectada. Toda esa información es necesaria para poder tomar decisiones, y estoy seguro que el equipo de expertos que está apoyando al comando está haciendo un análisis muy detallado de la información para poder apoyar la toma de decisiones. Doctor, ¿a quiénes se tiene esa información, la tiene usted, sobre a qué población se le están realizando las pruebas? Porque lo que tenemos entendido, lo que nos han informado además, es que se le practican las pruebas solamente a las personas con síntomas ya avanzados de la enfermedad y a sus contactos más cercanos. Y sin embargo también la evidencia que ahora llega de Italia, por ejemplo, y de otros países donde ha funcionado las estrategias sanitarias, dan cuenta de pruebas masivas de precisamente el coronavirus, y sobre todo en poblaciones asintomáticas, que son el peligro. Bueno, le digo lo que es mi opinión. La verdad que no creo, esa es una opinión personal. Existen estrategias que estamos viendo que han hecho otros países de tomar muestras masivas, pero en realidad las pruebas deberían ser, en mi criterio, para orientar la toma de decisiones. Es decir, las pruebas deben utilizarse en vigilancia epidemiológica para poder orientar las decisiones. No necesito una prueba para tomar la decisión de atender a un paciente. Si me llega un paciente con sintomatología, hay que atenderlo. Los médicos sabemos que tenemos que tomar las medidas de bioseguridad con todos los pacientes. Igualmente, no debo o no debería necesitar una prueba para poder tomar medidas de aislamiento y de prevención en la casa. Como decía al inicio, las medidas de cuarentena, que es el periodo de observación, el distanciamiento social y el aislamiento debemos tomarlo todos. O sea, va a ser imposible hacer una muestra a los 32, 33 millones de peruanos, pero sí podemos todos tomar las medidas de prevención. Es decir, doctor, darnos todos como contagiados. En realidad es el supuesto, cualquiera que haya salido a la calle puede haberse expuesto en algún momento y estamos en periodo de observación. Esa es la idea de la cuarentena. Y la otra idea es que si alguien empieza a tener síntomas en la casa, debe acudir de inmediato al servicio de salud o llamar al servicio de salud para tomar las medidas de aislamiento en casa o aislamiento hospitalario, ¿no? Es mejor tener, en la época de H1N1 del año 2009 no teníamos muchas pruebas. Tuvimos que utilizar una estrategia que se llama vigilancia centinela, que es tomar una muestra de pruebas en cada región del país para poder saber qué porcentaje de la enfermedad respiratoria que observábamos era H1N1 y según eso poder tomar las decisiones para cada región. Ahora, bueno, la tecnología ha cambiado, hay mayor cantidad de pruebas,
tenemos la opción de aplicativos móviles, etcétera, vamos a tener mayor información para tomar las muestras. Como les decía, no es solamente tomar más muestras, sino tomarlas técnicamente, ordenadamente, para que esa información me pueda traducir el comportamiento de la epidemia a través de las curvas epidémicas de cada región del país, para poder saber qué está sucediendo en cada lugar. Nos ha dicho que las pruebas permiten saber, por ejemplo, si en algunas regiones o comunidades ya prácticamente todos han sido contagiados y en consecuencia han adquirido lo que se llama la inmunidad del rebaño. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles pueden ser las políticas públicas que se apliquen una vez que tengamos un mapeo más fino de la concentración de casos en algunas zonas del campo o de las ciudades? Claro, o sea, si pudiéramos tener rápidamente la información, nos permitiría estratificar, por ejemplo, regiones donde todavía no está circulando el virus, ¿no? Por decirle, Ucayali creo que tiene pocos casos o no tiene casos, igual que Amazonas. Esas zonas son zonas para proteger, para tomar medidas más estrictas de evitar el ingreso del virus. Tenemos otras zonas como Loreto y Quito, donde tiene una epidemia en curso, ¿no? Donde hay que tomar medidas para evitar que se disemine a partir de ahí a las poblaciones del interior. Y en un momento más avanzado, las pruebas van a ser importantes también para poder decir en esta zona ya no se está transmitiendo y poder dirigir los esfuerzos hacia las zonas de mayor riesgo. O sea, son varias situaciones posibles y el equipo de epidemiología estoy seguro que está planificando y ya está haciendo y orientando a través de estos datos al comando que está tomando las decisiones. O sea, hay varias utilidades que pueden tener según la situación. La inmunidad de rebaño que le decía, no se sabe exactamente cuánto es que se necesita para esta enfermedad, porque eso es variable. Quiere decir cuántas personas tienen que haberse infectado y tener anticuerpos para poder detener la transmisión. En algunas enfermedades es más alto, en otras enfermedades es más baja, ¿no? La inmunidad de rebaño también se consigue con las vacunas, ¿no? ¿Qué cobertura de vacunas necesitamos tener en la población para poder detener la transmisión? Pero en estos momentos la vigilancia, su mayor utilidad es poder orientar hacia dónde dirigir las medidas de control y que seamos más eficientes. Y aprovecho para decirles, nuestro país es un país que organizado en gobiernos regionales. Cada gobierno regional tiene que tener su propia organización y plan de control en estos momentos. Sé que ya lo están haciendo, sé que la doctora Mazzetti ha viajado. No en todos los casos, desdichadamente no es el caso en todos los gobiernos regionales. Lo fue cuando usted combatió contra la epidemia de H1N1 hace unos años. ¿Los gobiernos regionales todos tuvieron un plan regional? Así es, mire, le comento, el primer plan frente a una pandemia en el Perú lo hicimos el año 2005, preparándonos en esa época para la gripe aviar. A partir de ahí, más o menos cada 4 años, el Ministerio de Salud ha actualizado su plan de preparación y respuesta frente a una pandemia. El último plan creo que es del 2014, y en esa época, en broma, decíamos que estábamos en la etapa de pandemia, porque todos los gobiernos regionales deberían tener su plan de preparación y respuesta frente a una pandemia, y lo logramos. El año 2009 todas las regiones tenían su plan de preparación y respuesta frente a una pandemia. Y los planes existen, y la enfermedad es muy parecida, así que pueden servir de base para organizarse, ¿no? La organización es fundamental. Organización para atender a los pacientes, organización para vigilancia epidemiológica, organización para dar información a la población y que sepa qué hacer. Yo creo que eso está en curso. Sé que la doctora Mazzetti ha estado viajando a las regiones, sí, pero es necesario ayudar a todos los gobiernos regionales a organizarse para poder responder adecuadamente. Muy bien, doctor, vamos a tener eso en mente, vamos a tener eso en cuenta también cuando sigamos, Fernando, conversando con otras autoridades y nuestros invitados aquí en Ampliación de Noticias. Doctor Luis Arias Oño, muchas gracias por su participación aquí en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo. 8:29, titulares, y regresamos de inmediato.